Mi madre apareció con mi ex y un bebé, nada más verme, salió pitando de allí. Me llamo Dylan y tengo 32 años. Durante el último año, mis mañanas han sido el único lugar donde mi familia no puede encontrarme. El jueves pasado entré en mi cafetería de siempre antes del trabajo y vi a mi madre caminando directa hacia mí. Sonrisa radiante en la cara. Justo a su lado estaba mi exmujer y llevaba en brazos a un bebé que yo nunca, jamás, había visto antes. Raina y yo nos conocimos a mediados de nuestros 20 en una barbacoa en el jardín de un amigo. Tenía una risa rápida, opiniones afiladas y una forma de hacer que los planes pequeños parecieran oficiales. Empezamos a salir rápido, alquilamos un dúplex pequeño y nos casamos después de 3 años. A ella le gustaban las listas ordenadas y los calendarios compartidos. A mí me gustaba dejar espacio. La pareja funcionó hasta que dejó de funcionar, y la primera grieta apareció cuando empezó a tratar cada desacuerdo como un marcador de puntos. Hacia el final, comenzó a mantener partes de su vida tras puertas cerradas. Cambió la contraseña de su móvil, dejó de llegar a casa a su hora habitual y les dijo a nuestros amigos que yo estaba desconectado. El día que encontré una segunda solicitud de arrendamiento en su correo electrónico, actuó como si yo estuviera invadiendo su intimidad. 2 semanas después, se mudó mientras yo estaba en el trabajo, se llevó la mitad de nuestros ahorros y solicitó el divorcio antes de que tuviéramos siquiera una conversación real. Esperaba que mi madre, Denise, al menos se mantuviera neutral. En cambio, empezó a aparecer en el nuevo piso de Raina con bolsas de la compra y discursos de compasión. Denise decía que mi matrimonio era salvable siempre y cuando yo dejara de ser cabezón. Pero cada sugerencia venía con una condición, hacerlo a la manera de Raina. Cuando le pedí a Denise que dejara de pasar mensajes entre nosotros, ella duplicó la apuesta y les dijo a nuestros familiares que yo estaba castigando a todo el mundo al negarme a hacer las paces. Después de que se firmaran los papeles del divorcio, cambié de piso, cambié de gimnasio y cambié mi plan de móvil a mi propio nombre. Mantuve el mismo trabajo pero me mudé a un edificio diferente y dejé de almorzar cerca de lugares que a mi madre le gustaban. Denise seguía intentando controlarlo todo a través de mis primos, pero yo mantenía mis respuestas cortas y aburridas. La mayoría de las semanas, el único nombre familiar que escuchaba era en una tarjeta navideña que iba directa a un cajón. La vida se volvió más pequeña, más limpia y más fácil de gestionar. La cafetería estaba ocupada de esa manera temprana. Portátiles abiertos, gente inclinada sobre menús como si las opciones importaran. Yo tenía una rutina allí, café solo, chorrito de nata, 5 minutos en la mesa de la ventana y fuera. Entré, vi la cola y revisé la vitrina de bollería como siempre. Un segundo después, capté movimiento cerca de la puerta y mi rutina se rompió. Denise llevaba su abrigo marrón claro, pelo arreglado, pintalabios perfecto. Se movía como si llegara tarde a una reunión. Raina la seguía medio paso por detrás, sosteniendo un portabebés contra su cadera. Una manita diminuta asomaba de debajo de una manta, cerrada como un puño. Me deslicé hacia la salida, fingiendo que leía el tablero del menú. Denise ajustó su camino sin reducir la velocidad y me cortó el paso cerca de la barra de condimentos. Sus dedos se cerraron alrededor de mi antebrazo, ligeros pero firmes, el tipo de agarre que finge ser gentil. Antes de continuar, si estás flipando con esto tanto como yo, dale a like. Y respondedme en los comentarios, ¿perdonaríais algo así por una sola vez? Ahora sigo. Raina dejó el portabebés en el suelo al lado de una silla como quien aparca una bolsa. Un bolso de pañales colgaba de su hombro. Tenía un vaso térmico en su mano libre como si esto fuera solo otra parada. Denise señaló una mesa para 2 junto a la ventana. Me senté porque quedarme de pie habría montado una escena. Denise se sentó frente a mí. Raina colocó el portabebés entre nosotros para que el bebé estuviera lo suficientemente cerca como para que yo viera el gorrito azul de punto y la mejilla redonda. Denise deslizó un sobre manila sobre la mesa. Dentro había un paquete de formularios con logotipos estatales y casillas de firma. La página superior trataba sobre paternidad y manutención. Bajo, niño, estaba escrito un nombre, Coleman Redard. Bajo, presunto padre, mi nombre completo y mi antigua dirección, la dirección donde no había vivido desde el divorcio. Denise observó cómo mis ojos se posaban en el apellido. Raina mantuvo una mano en el asa del portabebés como si pudiera rodar. No empezaron con una disculpa ni siquiera con una advertencia. Denise fue directa a una cronología ensayada, hablando con frases ordenadas. Raina llenaba los huecos sin mirarme. El bebé, afirmaban, era mío. 8 meses. Raina había intentado decírmelo. Cartas, llamadas, mensajes a través de familiares. Denise lo hacía sonar como si yo hubiera huido y lo hubiera hecho imposible. Saqué mi móvil y revisé mi registro de llamadas allí mismo. Ninguna llamada perdida del antiguo número de Raina. Ningún mensaje de voz. Los pocos mensajes de primos que había abierto eran solo memes navideños y planes grupales que ignoré. Denise tenía una respuesta para eso también. Nuevo número, nuevo lugar, difícil de contactar. Hablaba como si estuviera explicando un retraso meteorológico. Pasé a la última página. Una fecha de audiencia en 2 semanas. Una línea sobre qué sucede si el presunto padre no se presenta. Otra línea sobre retención de salario. Dejé el paquete y pedí pruebas. Raina buscó en su bolso, sacó su móvil y lo sostuvo hacia mí. Una foto de hospital llenó la pantalla. Raina en una cama, pelo recogido, sosteniendo a un recién nacido bajo una manta a rayas. Nombre del hospital en la esquina, marca de tiempo en la galería, lugar real, bebé real, pero aún no era prueba de paternidad. Pedí una prueba de paternidad. La cara de Denise se endureció. El agarre de Raina en el teléfono se volvió rígido. Denise soltó palabras sobre confianza e insulto. ¿Y qué clase de hombre cuestiona a un niño? Como si estuviera leyendo un guión que alguien más escribió para ella hace años. Mantuve la voz baja. Les dije que
que no iba a firmar nada. Ningún reconocimiento, ningún acuerdo de manutención, ningún calendario de custodia. Les dije que cualquier contacto a partir de ahora pasaría por un abogado. Denise deslizó el paquete hacia mí de nuevo hasta que rozó mi muñeca, como si tocarme lo hiciera vinculante. Me levanté. Las patas de la silla chirriaron lo suficientemente fuerte como para girar cabezas. Dejé el paquete sobre la mesa y salí. Ellas me siguieron. En el aparcamiento, el aire estaba frío y cortante. Denise se colocó entre mi puerta del conductor y yo, alma extendida. Raina levantó su móvil, cámara hacia mí, siguiéndome como si quisiera un clip limpio. Denise alzó la voz usando mi nombre completo, soltando palabras como padre irresponsable y responsabilidad. Dos personas que pasaban se ralentizaron, luego siguieron caminando. No le di a Denise lo que quería. Entré, cerré las puertas con seguro y retrocedí lentamente. Denise golpeó una vez la ventanilla. Raina siguió grabando hasta que doblé la esquina. En el primer semáforo en rojo, mi móvil vibró con un número desconocido. Llámame. Es sobre tu hijo. Un segundo mensaje llegó justo después, la foto del hospital otra vez, ampliada en la cara del bebé. Para cuando llegué al trabajo, había más. Una captura de pantalla del paquete judicial, una línea que decía, tu madre sabe dónde estás, y otra que decía, no nos avergüences. No respondí. Al mediodía, me encontré con mi amigo Bennett a 2 manzanas de la oficina, en un local de bocadillos con mesas de plástico y una tele que nadie miraba. Deslicé mi móvil. Bennett revisó los mensajes, la foto, la captura de pantalla del paquete. Me hizo una pregunta, ¿me habían notificado algo formalmente? No. Entonces abrió la búsqueda de casos del condado en su móvil y escribió mi nombre. Apareció un expediente. El número de caso coincidía con el paquete. Fecha de presentación, hace 3 meses. Intento de notificación en mi antigua dirección. Audiencia en 2 semanas. Bennett hizo una captura de pantalla del expediente y me la envió. Luego me dijo que llamara a un abogado antes que a nadie más. Después del trabajo, conduje a mi antiguo complejo de pisos, no para entrar, solo para revisar el área del buzón. La gerente del edificio me reconoció y se acercó con una pila delgada de correo sujeto con una goma elástica, avisos judiciales, una carta de la oficina de manutención infantil, 2 resguardos de correo certificado, todo dirigido al lugar donde no había vivido en más de un año. También mencionó a una mujer con abrigo marrón claro que había pasado para ayudar con el reenvío, como si fuera un favor normal. Conduje a casa, abrí los sobres en la encimera de mi cocina y extendí las páginas. Una carta del bufete de abogados de Raina afirmaba que no había respondido y enumeraba una cantidad mensual propuesta. Otra de la oficina de manutención infantil advertía sobre órdenes por defecto. Metida detrás de un formulario había una página con una letra cursiva ordenada en el margen. El nuevo número de Dylan está en mis contactos. Por favor usa ese, no el viejo. Letra de Denise. Denise tenía mi número todo el tiempo. No lo había usado para contactarme. Lo había usado para dirigir el caso. Esa única línea me llevó a la oficina de correos a la mañana siguiente antes del trabajo. La empleada revisó mi orden de cambio de dirección y señaló una nota de estado. Mi reenvío había sido cancelado hace 3 meses. La fecha coincidía con la presentación de manutención infantil. Imprimió una página de confirmación. Mostraba que la cancelación se hizo en línea y se confirmó a través de una dirección de correo electrónico que no era la mía. La empleada no podía decirme quién la poseía, pero la impresión probaba que el cambio no vino de mi cuenta. De vuelta en el trabajo, revisé el registro de seguridad de mi correo electrónico. 2 intentos de restablecimiento de contraseña aparecieron de la misma semana, ambos desde una ubicación de dispositivo en el código postal de mis padres. Mi aplicación del banco mostraba un intento bloqueado de inicio de sesión desde un nuevo dispositivo esa misma mañana. Alguien había estado probando puertas que no eran suyas. A la tarde siguiente, me senté en un despacho de derecho familiar que olía a papel y limpiador de limón. La abogada, Elise Klein, no reaccionó a la parte de la cafetería. Reaccionó a la fecha de la audiencia. Explicó el proceso como una lista de verificación, presentarse, presentar una comparecencia, solicitar pruebas genéticas a través de un laboratorio aprobado por el tribunal y detener todo el ir y venir informal hasta que se estableciera la paternidad. Sin firmas, sin efectivo, sin acuerdos temporales. Elise redactó una carta al abogado de Raina solicitando pruebas de paternidad y dirigiendo la comunicación a través de su despacho. Presentó un aviso al tribunal para que la notificación llegara a mi dirección actual formalmente y para que nadie pudiera fingir que yo era inalcanzable. 2 días después de que Elise presentara mi aviso al tribunal, un agente de notificaciones me encontró de todos modos. Sucedió en el vestíbulo de mi oficina a las 8:15 de la mañana, justo cuando el mostrador de seguridad estaba ocupado con tarjetas y carritos de entrega. Un hombre con un polo gris preguntó por mí con mi nombre completo, revisó mi identificación y me entregó un sobre grueso. La página superior estaba sellada con el sello del tribunal otra vez, solo que esta vez tenía una declaración de notificación adjunta. La firma del agente estaba fresca. La línea de dirección todavía listaba mi antiguo piso, pero la casilla del notificado en persona estaba marcada. Como si no importara que el rastro de papel comenzara mal. Subí con el sobre bajo el brazo y fui directo al baño, no por privacidad para pensar, sino porque necesitaba un mostrador plano para escanear las páginas con mi móvil. Un anexo dentro era un formulario de manutención estipulada propuesto listo para mi firma. Otro era un borrador de plan de crianza con bloques de fin de semana ya asignados, como si mi vida fuera un calendario que pudieran llenar. Elise recibió los escaneos en 5 minutos. Su respuesta llegó igual de rápido: no firmes nada. Guarda el sobre. Presentaré una respuesta hoy. Volví a poner los papeles exactamente como vinieron y los encerré en el cajón de mi escritorio. Esa noche, mi móvil vibró con 2 mensajes de voz del número desconocido. Los guardé sin escuchar. Esa tarde, llegué a casa más tarde de lo habitual. Tomé una ruta diferente por el garaje y usé la escalera en lugar del ascensor porque las cámaras de mi edificio cubren el rellano de la escalera. Cuando llegué a mi piso, vi una pequeña bolsa de regalo colgando del pomo de mi puerta, papel de seda asomando como una bandera. Dentro había un body diminuto, un paquete de pañales y una tarjeta doblada. La letra de Denise la llenaba con bucles ordenados y cuidadosos. Coleman necesita a su padre. No lo hagas más difícil. Mi vecino
vecina del otro lado del pasillo abrió su puerta mientras yo estaba allí. Tenía una bolsa de comida para llevar en una mano y llaves en la otra. Preguntó si todo estaba bien y mencionó que había pasado por una señora con abrigo marrón claro en el pasillo antes, empujando un cochecito vacío como si perteneciera allí. Llevé la bolsa adentro, la puse en la encimera y no toqué nada hasta que tomé fotos. Bolsa, nota, contenido, hora en el reloj de mi cocina. Luego revisé el clip de la cámara de la puerta principal. Denise caminó por el pasillo con el cochecito, se detuvo en mi puerta unos segundos y colgó la bolsa como si estuviera dejando un premio en la puerta. Miró a mi cámara, ajustó el cuello de su abrigo y siguió adelante. Reenvié las imágenes a Elise. Luego llamé a seguridad del edificio y pregunté si tenían un nombre en el registro de visitantes de esa tarde. No lo tenían. Denise había entrado tras alguien más. Ese detalle importaba más que los pañales. El sábado por la noche, mi edificio llamó otra vez. El guardia preguntó si esperaba visitantes porque dos mujeres estaban en el vestíbulo con un portabebés. Una afirmaba ser mi madre, una afirmaba ser la madre del niño. Querían hablar un minuto. No estaban en la lista de visitantes. Le dije al guardia que no iba a ver a nadie y le pedí que guardara el clip de la cámara del vestíbulo. 10 minutos después, el número desconocido envió un mensaje. Estamos abajo. No seas cruel. No bajé. En cambio, observé mi cámara del pasillo. Nada en mi piso. Eso significaba que estaban esperando a que yo hiciera el primer movimiento. Desde mi ventana, podía ver un vehículo gris al ralentí junto a la entrada. El abrigo marrón claro de Denise era visible en el asiento del pasajero. Raina estaba sentada atrás, el portabebés a su lado. Grabé a través del cristal, hice zoom en la matrícula y se la envié por correo electrónico a Elise. Después de 20 minutos, el vehículo se marchó. Un mensaje final siguió. Mañana a las 10, última oportunidad antes del tribunal. Escribí el número de matrícula y las horas en mi cuaderno y apagué mi cocina. Cena olvidada. A la mañana siguiente, Recursos Humanos preguntó si la empresa debía esperar documentación porque una oficina estatal había solicitado verificación de empleo. Les entregué la tarjeta de Elise y les envié su carta por correo electrónico. Luego volví a mi escritorio y encontré otro mensaje esperando. Una foto de mi edificio de trabajo desde el aparcamiento. Podemos reunirnos después de que salgas. Envié la captura de pantalla a Elise. Se la envié a Bennett. Cambié dónde aparcaba. Esa misma tarde, mi prima Mara llamó. Mara y yo no éramos cercanos, pero ella era cercana a Denise. Era el punto. No perdió tiempo en charla trivial. Preguntó por qué estaba haciendo esto a un bebé. Preguntó por qué estaba haciendo llorar a Denise. Mencionó una cena familiar ese fin de semana donde todos podían ponerse de acuerdo. Pregunté cómo sabía de algún bebé. Mara hizo una pausa, luego habló más rápido, como si la velocidad pudiera convertir el cotilleo en verdad. Denise había dicho a la familia que yo sabía del embarazo, que me negaba a ayudar, que había desaparecido de Raina y que la reunión en la cafetería fue un último recurso. Mara mencionó que Denise había mostrado a la gente una foto de Coleman y dijo que se parecía mucho a Dylan, como si el parecido fuera prueba. Mantuve la llamada corta. Le dije a Mara que había un caso judicial y abogados involucrados. Le dije que no iba a discutirlo con familiares. Mara insistió una vez más. Luego advirtió que Denise no parará hasta que des un paso al frente. Cuando colgué, abrí mis contactos y busqué el nombre de Denise solo para confirmar lo que ya sabía. Su número todavía estaba allí, sin tocar, porque no había querido pelea. No la bloqueé. Simplemente cambié su tono de llamada a silencio hace meses. Ahora el silencio se sentía como permiso. 2 días después, Elise me reenvió una copia de la petición de Raina. Incluía un párrafo de cronología. Listaba la concepción del bebé como aproximadamente 17 meses antes. Listaba la última ubicación de contacto marital como un hotel cerca del aeropuerto. Conocía ese hotel porque Denise lo había reservado. Antes de que nuestro divorcio finalizara, Denise insistió en que Raina y yo nos reuniéramos una última vez en algún lugar neutral. Denise me entregó la tarjeta llave en el vestíbulo como si estuviera organizando un negocio. Raina tenía documentación en el escritorio. Tuvimos una noche larga y complicada que se sintió como cierre y me fui pensando que terminó ahí. Aparentemente, no fue así. Busqué en correos electrónicos antiguos y encontré el recibo de reserva. La reserva estaba a nombre de Denise. Usó sus puntos de fidelidad. La fecha coincidía con la petición. Comencé un cuaderno y escribí las fechas en orden: cafetería, presentación de expediente, correo certificado, verificación de empleo, cronología de petición, recibo de hotel. Grapé copias a las páginas. Si esto se torcía, quería un registro que no dependiera de la memoria de nadie. El sábado por la mañana, mi padre Calvin llamó. Su nombre en mi pantalla se sentía mal, como ver una dirección antigua en un formulario. Preguntó si los había visto. Preguntó si iba a hacer lo correcto. Le dije que tenía abogado. Pregunté cuánto tiempo había estado involucrada Denise. Calvin no respondió directamente. Preguntó dónde estaba viviendo. Le dije que no. Ofreció una reunión pública en su lugar. Eligió un lugar que le gustaba, una ferretería en la autopista cerca de la sección de jardinería. Cámaras, gente, ruido. Antes de conducir hasta allí, el abogado de Raina envió un correo electrónico otra vez. Tono formal, sin calidez. Reconocían la solicitud de paternidad, pero exigían manutención provisional y adjuntaron un calendario de visitas propuesto que comenzaba el fin de semana siguiente. El calendario dejaba mi dirección en blanco, como si Denise esperara cooperación bajo demanda. Lo reenvié a Elise y fui a la ferretería. Calvin estaba cerca del pasillo de pintura sosteniendo una caja de tornillos que no necesitaba. Caminamos afuera hacia la devolución de carritos cubierta donde el viento olía a mantillo. Sacó un hilo de mensajes en su móvil y giró la pantalla hacia mí. Denise le había estado enviando mensajes durante meses. Actualizaciones sobre citas de embarazo de Raina, fotos de impresiones de ecografías, una imagen de una pulsera de hospital con el nombre del bebé escrito en ella, luego mensajes sobre la presentación judicial. Denise presumió que tenía la dirección antigua y podía manejar la notificación. Denise le dijo a Calvin que no interfiriera porque esto es por el bebé. Denise le dijo que los papeles despertarían a Dylan. Calvin se desplazó más y abrió un archivo adjunto, una declaración firmada que Denise había proporcionado al abogado de Raina. Afirmaba que Denise personalmente me había dicho del embarazo meses
meses antes. Afirmaba que yo reaccioné fríamente y me negué a conocer al bebé. Afirmaba que Denise lo presenció en persona. Yo no había sabido de ningún bebé hasta la cafetería. Calvin miró el concreto y admitió que no la detuvo. Seguía pensando que Denise se calmaría. Seguía pensando que se resolvería. Mientras tanto, Denise estaba construyendo un rastro de papel con mi nombre en él. Le dije a Calvin que estaba manejando esto a través del tribunal y a través de mi abogada. Le dije que dejara de actuar como puente. Le dije que si Denise venía a mi edificio otra vez, lo documentaría como acoso y no lo mantendría en silencio. Calvin asintió una vez. Ofreció enviarme por correo electrónico el hilo completo como archivo y escribir una breve declaración sobre el control de Denise de los intentos de notificación. Le dije que hiciera ambas cosas. Calvin envió el hilo por correo electrónico mientras todavía estábamos en el aparcamiento. El archivo llegó a mi bandeja de entrada con 20 páginas de marcas de tiempo y fotos de Denise. Lo descargué, le cambié el nombre con el número de caso y guardé una copia en una memoria USB que guardaba en mi guantera para archivos de trabajo. Luego abrí mi cuaderno y agregué una línea más. Denise presentó. Denise canceló el reenvío. Denise juró que yo sabía. Antes de marcharme, volví a entrar a la ferretería y compré un candado simple, una cadena para puerta y un paquete de pequeños sellos de manipulación. Si alguien intentaba mi puerta otra vez, quería prueba, no conjeturas. También compré un cuaderno de bolsillo barato para Bennett porque ofreció ser testigo si aparecían otra vez. Dejé el recibo de la tienda en la carpeta también, con fecha de hoy. De vuelta en mi coche, motor apagado, mi móvil vibró otra vez. Otro mensaje del número desconocido, domingo a las 10. Tu madre llevará a Coleman a verte. Por favor, no lo hagas sentarse en el coche. Hice captura de pantalla y lo reenvié a Elise. Luego conduje a casa con ambas manos en el volante. Paré en un semáforo en rojo y observé los coches deslizarse por el cruce como si tuvieran algún lugar normal a donde ir. El domingo a las 10, me quedé en mi piso con mi portátil abierto en la transmisión de la cámara del pasillo y mi móvil en la encimera junto a mis llaves. No bajé, no salí a hablar. Denise ya había elegido ese escenario una vez, y no le iba a dar una segunda escena. A las 9:54, seguridad del edificio me envió un clip del vestíbulo por correo electrónico. Denise y Raina entraron juntas. Raina llevaba el portabebés de Coleman. Denise llevaba una carpeta en una bolsa de regalo, moviéndose como si tuviera una cita. El guardia las detuvo en el mostrador y pidió mi aprobación. Denise se inclinó, hablando rápido. El guardia llamó a mi unidad. Lo dejé sonar. Un minuto después, mi móvil vibró con un nuevo mensaje de texto desconocido. Estamos aquí. Baja. Él está justo aquí. Tomé una captura de pantalla y se la envié por correo electrónico a Elise Klein. Denise intentó instalarse en el área de asientos del vestíbulo como si planeara esperarme. Raina se quedó cerca del mostrador con el portabebés a sus pies. El guardia mantuvo sus ojos en ellas y se quedó en su lado del mostrador. A las 10:15, el guardia llamó a la policía. Llegaron dos agentes, escucharon al guardia, luego se volvieron hacia Denise. Denise señaló el portabebés, sostuvo su carpeta e intentó hablar por encima de la explicación del guardia. El agente hizo una pregunta, ¿quería yo que subieran? El guardia dijo que no y repitió que no eran visitantes autorizadas. El agente les dijo que se fueran o serían expulsadas de la propiedad. Denise volvió a dudar, cambiando su peso y gesticulando hacia el banco de ascensores. El agente repitió la instrucción. Raina recogió el portabebés. Denise agarró la bolsa de regalo. Salieron con los agentes un paso detrás de ellas. La puerta del vestíbulo se cerró y el clip terminó. 10 minutos después, llegó otro mensaje de texto desconocido. Llamaste a la policía a tu propio hijo. También guardé eso y se lo envié a Elise. Elise llamó esa tarde y lo mantuvo simple. Presentó mi respuesta a la petición, una moción para pruebas genéticas ordenadas por el tribunal y una moción documentando notificación inadecuada e interferencia con mi correo. Adjuntó la impresión de la oficina de correos mostrando que mi reenvío había sido cancelado en línea y adjuntó el hilo de mensajes de Calvin mostrando a Denise discutiendo la notificación y despertándome con papeles judiciales. El lunes por la mañana, Recursos Humanos me envió un correo electrónico otra vez porque la oficina estatal había solicitado verificación de empleo. Bajé con la carta de Elise y el número de caso escrito en una nota adhesiva. Recursos Humanos copió la información de mi abogada en su sistema y me dijeron que cualquier solicitud futura pasaría por el abogado. También me dijeron que alguien había llamado a recepción preguntando por mi línea directa y confirmando mi horario. La persona que llamó no dio nombre. La recepcionista se negó a transferir la llamada. 2 días después, estábamos en el tribunal para una comparecencia breve. La sala era pequeña, toda madera y voces tranquilas. Raina estaba sentada con el portabebés de Coleman a su lado. Denise estaba sentada junto a ella con el abrigo marrón claro, manos dobladas, cara seria. El abogado de Raina estaba en la mesa del consejo con una pila de papeles. El juez fue directo al punto. No se había hecho ninguna prueba aún. El abogado de Raina intentó seguir adelante de todos modos. Elise rechazó con procedimiento, sin estipulaciones firmadas, sin atajos por defecto y sin fingir que yo era inalcanzable cuando el caso se había presentado en una dirección antigua. El juez ordenó pruebas genéticas a través de un laboratorio aprobado por el tribunal y nos dio una fecha límite. También ordenó que la comunicación del caso fuera solo a través del abogado, sin familiares, sin ayuda de miembros de la familia. Miró a Denise y preguntó por qué estaba sentada con las partes. El abogado de Raina la llamó persona de apoyo. El juez le permitió sentarse, pero repitió la orden de no comunicación de terceros lo suficientemente lento como para que todos la escucharan. Fuera de la sala, Denise intentó moverse hacia mí en el pasillo. Elise se interpuso en el espacio primero y me guió hacia las escaleras en lugar del banco de ascensores. Las cámaras del pasillo captaron a Denise deteniéndose en seco y viéndonos partir. La cita en el laboratorio estaba fijada para el viernes por la mañana. Llegué temprano. La sala de espera olía a desinfectante y tenía un enfriador de agua zumbando en la esquina. La recepcionista revisó mi identificación e imprimió etiquetas con código de barras. Una técnica tomó 2 hisopos de mejilla, lo selló y me hizo firmar formularios de cadena de custodia. Raina llegó con Denise otra vez. La recepcionista señaló un cartel en el mostrador.
solo las partes más allá de este punto. Denise intentó quitarle importancia, pero se quedó en la sala de espera. Raina volvió atrás con el bebé para el hisopo de Coleman. La técnica selló todo en una caja con cerradura y nos dijo que los resultados irían al tribunal y al abogado. Fuera, Denise intentó caminar junto a mí, pero entré en mi coche y me fui. Mientras esperábamos los resultados, Denise intentó los viejos métodos de todos modos. Envió a mi prima Mara al vestíbulo de mi trabajo, preguntando por mí con mi nombre completo y sosteniendo su móvil como si estuviera lista para filmar. Seguridad del edificio la acompañó afuera y le dijo que podía regresar solo con una cita por escrito. Minutos después, Denise me envió un mensaje desde su número real por primera vez en meses. Ahora estás haciendo que expulsen también a mi sobrina. Ese mensaje probó que podía contactarme cuando quisiera y probó que estaba vigilando qué puertas todavía se abrían. Elise presentó aviso del contacto y envió a Denise una carta de cese y desistimiento. También pidió al juez una orden de no contacto porque el tribunal ya había dicho a todos que dejaran de usar familiares como mensajeros. En casa, hice cambios que eran aburridos pero necesarios. Actualicé cada contraseña que todavía usaba preguntas de recuperación antiguas. Activé la verificación en 2 pasos donde pude. Pedí a mi gerente del edificio que agregara una nota a mi expediente. No se aceptan invitados sin mi aprobación por escrito. Reemplacé los tornillos pequeños de la placa de mi puerta con otros más largos. Agregué una segunda cámara en el pasillo que enfocaba mi puerta en ángulo. No porque esperara un allanamiento, sino porque a Denise le gustaba dejar objetos donde se encontraran. Bennett vino una noche con un pequeño kit de herramientas y me ayudó a poner el soporte de la cámara para que no se tambaleara cuando se cerraba la puerta. También puso mi llave de repuesto en un sobresellado y escribió la fecha en la solapa con rotulador para que si alguien alguna vez la pedía, pudiera ver si el sobre había sido abierto. La audiencia de estado llegó rápido. El juez tenía el informe del laboratorio en su expediente. Lo leyó, luego levantó la vista y declaró el resultado, una probabilidad del 99,99% de paternidad. Coleman era mío. Con eso resuelto, el juez pasó a manutención y tiempo de crianza. El abogado de Raina pidió retención de salario inmediata y un calendario estándar. Elise pidió un plan gradual, una ubicación de intercambio neutral y límites estrictos sobre terceros. También mencionó la emboscada en la cafetería, el incidente del vestíbulo en mi edificio y el incidente del vestíbulo del trabajo con Mara. El juez preguntó directamente a Raina si Denise había estado dirigiendo alguna parte de la presentación o el contacto. Raina miró a su abogado, luego a Denise, luego de nuevo al juez. Respondió en pocas palabras, Denise ayudó. Denise se inclinó hacia Raina como si estuviera corrigiendo el error, pero el juez no invitó discusión de ella. En cambio, emitió órdenes. Toda comunicación entre Raina y yo tenía que ser a través de una aplicación de crianza aprobada por el tribunal. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin visitas sorpresa. Ordenó intercambios en un centro de visitas supervisadas por un periodo corto porque creaba registros y mantenía a los familiares fuera. También emitió una orden de no contacto para Denise con respecto a mi hogar y mi lugar de trabajo, lo que significa que no podía aparecer en ninguno de los dos lugares y no podía enviar a alguien en su nombre. La manutención se estableció por la fórmula estatal basada en divulgaciones de ingresos. El juez ordenó a mi empleador manejar la retención a través de canales oficiales, no a través de correos electrónicos personales de nadie. Se programó una audiencia de revisión para 60 días. Después del tribunal, Denise intentó interponerse en mi camino en el pasillo. Elise se movió frente a mí. El alguacil lo notó y le dijo a Denise que retrocediera. Denise retrocedió, mandíbula tensa, ojos fijos, luego se dio la vuelta y caminó rápido hacia la salida. Esa tarde, Recursos Humanos recibió el aviso oficial de retención y la orden judicial adjunta. Me lo mostraron, lo registraron y me dijeron cuándo ocurriría la primera deducción. Todo estaba limpio y automático, como debería haber sido desde el principio. Abrí una cuenta de ahorros separada el mismo día, la etiqueté con las iniciales de Coleman y establecí una pequeña transferencia extra cada día de pago. También comencé una carpeta en mi ordenador de casa con el número de caso como título. Cada correo electrónico de la aplicación de crianza fue a ella. Cada aviso judicial fue a ella. Cada clip de vídeo fue a ella. La invitación a la aplicación de crianza llegó a mi bandeja de entrada esa noche. Acepté. Configuré los ajustes para que los mensajes no pudieran eliminarse y mantuve las notificaciones activadas. Raina envió un mensaje corto con horarios propuestos para el centro de visitas. Elise lo revisó y confirmó. Mi primera visita fue de 45 minutos en una habitación pequeña con un sofá, una alfombra y un estante de juguetes que parecían fregados. Un miembro del personal se sentó cerca de la puerta con un portapapeles. Raina llegó con Coleman y vino sola. Dejó el bolso de pañales, desabrochó las correas del portabebés y colocó a Coleman en la alfombra. Coleman agarró un juguete de anillo de plástico y me miró fijamente. Raina deslizó un pequeño papel por la alfombra, horarios de alimentación, tipo de biberón, notas básicas. Lo puse en el cojín del sofá y rodeé una pelota suave hacia Coleman. La agarró e intentó morder la costura. El miembro del personal marcó algo en su portapapeles y permaneció en silencio. Cuando terminó la visita, Raina abrochó a Coleman de nuevo en el portabebés y se fue sin detenerse. El aparcamiento estaba tranquilo. Mi móvil también se quedó tranquilo, porque la orden finalmente había forzado a todos a un solo canal. Después de esa primera visita, paré en una tienda de camino a casa y compré los básicos que caben en un armario, toallitas, pañales en 2 tallas, un paquete de bodies, un cepillo pequeño para biberones y 2 mantas suaves. No monté una guardería, no tenía noches, solo me aseguré de poder manejar un derrame sin correr a una farmacia. Bennett me encontró al día siguiente con una lista de verificación impresa que encontró en línea para protección infantil. Eran cosas simples, cubrir enchufes, poner productos de limpieza en un estante más alto, asegurar cables. Recorrimos mi piso habitación por habitación con un rollo de cinta de pintor y marcamos puntos que necesitaban algo. Pedí los artículos y los instalé a medida que llegaban. Hizo que el lugar se viera ligeramente extraño, como un alquiler listo para un niño pequeño, pero también hizo más difícil que alguien afirmara que no estaba preparado. En la segunda visita, Denise probó la puerta del centro. La vi a través de la entrada de cristal, abrigo marrón claro y bolso grande
grande, entrando como si fuera dueña del lugar. La recepcionista la detuvo, revisó el calendario y le dijo que no se le permitía. Denise discutió, voz en aumento. Seguridad intervino y la guió afuera. El miembro del personal escribió una nota de incidente y preguntó si quería que llamaran a la policía. Pedí documentación y una copia para mi abogada. Fue al expediente. Raina llegó después de que Denise fue removida. No preguntó sobre ello en el vestíbulo. Mantuvo el intercambio en movimiento y se mantuvo dentro de las reglas. La tercera visita fue más larga. Coleman gateó hasta el estante de juguetes, bajó un libro y golpeó las páginas. Seguía intentando ponerse de pie agarrándose de la costura del cojín del sofá. Traje un vasito pequeño y ofrecí agua de la manera que sugerían las notas de papel. Coleman lo tomó, derramó la mitad, luego se rió del vaso mismo como si fuera la broma. En la sala de espera después, un miembro del personal me dijo que el centro ya había enviado a Denise por correo una copia de la orden de no contacto que listaba el centro como ubicación de intercambio. Denise no tenía excusa para olvidar. El miembro del personal lo dijo como un simple hecho y lo escribió en su informe. Una semana después, Raina envió un mensaje largo a través de la aplicación de crianza. No era un discurso, era una cronología. Denise había insistido en la reunión del hotel del aeropuerto antes de que el divorcio finalizara. Denise había reservado la habitación. Después del embarazo, Denise presionó a Raina para que lo mantuviera en silencio de mí hasta que fuera seguro. Cuando Raina quiso contactarme temprano, Denise le dijo que me haría huir y prometió que la ruta judicial forzaría una respuesta. Raina incluyó una línea que coincidía con mi impresión de la oficina de correos. Denise canceló tu reenvío porque Denise quería que los avisos se acumularan y hacer que pareciera que los estabas ignorando. El mensaje terminaba con una solicitud práctica. Quería que el calendario de intercambio se fijara con un mes de anticipación, para que la rutina de Coleman no cambiara cada semana. Elise me pidió que guardara el mensaje y me dio una respuesta corta para enviar. La envié como estaba escrita y no agregué nada. La clase de orientación de coparentalidad fue el siguiente requisito. El tribunal la ofrecía en línea, pero había una sesión de vídeo en vivo corta para confirmar asistencia. Raina y yo nos conectamos desde habitaciones separadas. Una facilitadora explicó lo que el tribunal quería: mensajes centrados en el niño, sin repetidores de terceros, sin ataques personales, sin reuniones sorpresa. La facilitadora demostró las funciones de la aplicación de crianza y señaló las partes que crean un registro. El nombre de Denise nunca apareció, pero la lección le encajaba de todos modos. Después de la sesión, Raina envió un mensaje a través de la aplicación con una lista de información de contacto del pediatra de Coleman y la fecha de su próxima cita. El mensaje era simple y útil. Agregué la cita a mi calendario y se lo dije a Elise. 2 semanas después, el juez firmó una orden enmendada que ampliaba la regla de no contacto. Denise no podía contactarme directa o indirectamente. Eso incluía enviar familiares, dejar artículos, llamar a mi trabajo o aparecer en intercambios. Cualquier violación sería desacato. Denise lo intentó una vez más antes de que se notificara la orden enmendada. Un paquete llegó a la dirección de mi edificio para mí, marcado suministros para bebé. El guardia del vestíbulo llamó a mi unidad y preguntó si lo esperaba. El nombre del remitente en la etiqueta era una mujer que no conocía. La dirección de devolución era una tienda de envíos al otro lado de la ciudad. Le dije al guardia que no lo aceptara y que lo retuviera para devolución. El guardia me dijo que Denise había estado de pie fuera de las puertas de cristal cuando llegó el repartidor, señalando hacia el vestíbulo. El guardia tomó una foto a través del cristal y me la envió más tarde. Denise tenía el abrigo marrón claro otra vez, sin cochecito esta vez, solo la misma postura como si estuviera supervisando. Elise presentó ese incidente también y la orden enmendada se notificó a Denise en su dirección de casa al día siguiente. Después de eso, el ruido bajó. No aparecieron más primos en mi oficina, no llegaron más números desconocidos a mi móvil. Las únicas actualizaciones venían a través de la aplicación. Tallas de pañales, nuevos alimentos, un recordatorio de que Coleman no toleraba cierta marca de fórmula. Respondía con confirmaciones cortas y preguntas prácticas. Horarios y lugares, nada más. Las visitas al centro de visitas se expandieron gradualmente. 45 minutos se convirtieron en 90, 90 se convirtieron en 2 horas. El miembro del personal dejó de sentarse en la habitación y en cambio revisaba a través de la ventana de la puerta en horarios establecidos. Coleman empezó a reconocer el estante de juguetes y gatear directamente hacia él. También empezó a alcanzar mis llaves y las veía, así que dejé de llevarlas a la habitación y las dejaba en el bolsillo de mi chaqueta. En la audiencia de revisión de 60 días, el juez ajustó el plan. Los intercambios se trasladaron del centro de visitas al vestíbulo de una comisaría de policía durante horas diurnas porque era público y grabado. El tiempo de crianza se amplió para incluir una tarde de fin de semana cada semana, aún sin noches. El juez repitió la orden de no contacto para Denise y recordó a todos que seguía activa. También recordó a Raina que tampoco podía traer familiares a los intercambios, incluso si esperaban en el aparcamiento. Después de la audiencia, alguien me abordó en el pasillo del juzgado y me entregó una carpeta. Dentro había una declaración firmada confirmando la participación de Denise en los intentos de notificación y la estrategia de presentación. Las capturas de pantalla coincidían con lo que había enviado por correo electrónico antes. Calvin también entregó a Elise su información de contacto y le dijo que respondería si el tribunal necesitaba algo más. 2 días después, me encontré con Calvin en un lugar público otra vez. Esta vez, una cafetería en la autopista con reservados y máquinas de café ruidosas. Calvin deslizó su móvil por la mesa y me mostró que Denise le había estado enviando mensaje tras mensaje. Enfadada por la orden de no contacto, enfadada por el centro supervisado, enfadada por la aplicación. Calvin me mostró su pantalla, luego abrió su configuración y bloqueó a Denise mientras yo miraba. También eliminó a Denise como contacto de recuperación de su correo electrónico y cambió sus contraseñas en la mesa usando un pequeño cuaderno donde escribió las nuevas. Antes de irse, Calvin hizo una pregunta. ¿Quería que pasara un mensaje a Denise? Le dije que no. Le dije que no actuara como puente para nadie. Asintió, pagó la cuenta y salió primero. Esa noche, hice mi propio límite permanente. Bloqueé el número de Denise. Bloqueé el número de Mara. Bloqueé otros
otros 2 familiares que habían intentado contactarme con la misma redacción que Denise usaba. Luego configuré mi móvil para rechazar llamadas de números que no estuvieran en mis contactos. Cualquier comunicación real sobre Coleman vendría a través de la aplicación de crianza. Estaba registrada y marcada con hora. El primer intercambio en la comisaría de policía ocurrió un sábado. Llegué 10 minutos antes y aparqué donde el cartel de la cámara del vestíbulo era visible. Dentro, el vestíbulo era luminoso y simple, con una fila de sillas de plástico y un oficial de escritorio detrás de cristal. Un cartel en la pared decía que el vestíbulo estaba grabado. Antes esa mañana, había hecho la preparación aburrida que hace todo más fácil. Limpié el asiento trasero, enganché la base del asiento de coche en su lugar y tiré de la correa hasta que no se movió. Conduje al parque de bomberos en Maple Avenue donde hacen revisiones gratuitas los sábados. Un bombero con chaleco reflectante preguntó el peso de Coleman, luego me mostró cómo debería sentarse la pinza del pecho y qué tan apretado debería sentirse el arnés. Tiró del asiento, asintió y escribió la fecha en una pegatina pequeña. Mantuve esa pegatina en el lateral de la base como un recibo. En casa, me di previamente polvo de fórmula en un contenedor de viaje, empaqué toallitas extra y dejé un conjunto de ropa de repuesto en el maletero. Cuando Raina me entregó a Coleman en la comisaría, no hubo forcejeos ni buscar en bolsas. Todo ya estaba al alcance, ya estaba etiquetado, ya estaba listo. Raina llegó sola con Coleman en el portabebés. Me entregó una pequeña bolsa con biberones, toallitas y un conjunto extra. No se acercó, no intentó hablar de nada fuera del calendario. Asintió una vez y salió por las puertas. Aseguré a Coleman en la base de mi asiento de coche, revisé las correas 2 veces y conduje a un parque tranquilo cerca del río. Extendí una manta en la hierba bajo un árbol desnudo. Coleman gateó en círculos lentos y alcanzó hojas. Cambié las hojas por un juguete y mantuve la bolsa cerca con biberones y toallitas. El río se movía en una línea constante al lado del camino. La gente paseaba perros en el lado opuesto y seguía adelante. Cuando Coleman se cansó, se apoyó contra mi pierna y golpeó sus dedos en la manta. Saqué un pequeño libro de cartón de la bolsa y lo sostuve abierto. Golpeó las fotos con su palma e intentó pasar las páginas demasiado rápido. Un corredor pasó y no miró 2 veces. Una pareja se sentó en un banco y habló tranquilamente. Nada sobre la escena invitaba a una audiencia. Cuando terminó la visita, conduje de vuelta a la comisaría, entregué a Coleman y observé a Raina irse por las puertas de cristal. Ningún abrigo marrón claro siguió. No apareció ninguna carpeta. Nadie golpeó mi ventanilla. Fui a casa, aparqué y revisé el sello de mi puerta por costumbre. Estaba intacto. Dentro, la única notificación esperando era un recibo en la aplicación de crianza confirmando el próximo horario de intercambio. Puse mis llaves en el cuenco junto a la puerta, apagué la luz de la cocina y dejé que el piso se sentara en el tipo de silencio que solía sentirse imposible.